Producciones Lowpod. Rumors spreading round United Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out. Bienvenidos a un nuevo episodio de La España Olvidada, el podcast de Lowpod en el que se analiza el fenómeno de la despoblación y el envejecimiento de las zonas rurales. Nuestro objetivo es claro, nuestro objetivo es bastante sencillo. No es otro que dar voz a todas las asociaciones, a todos los colectivos víctimas de este olvido permanente y que se enfrentan a esta grave situación, a la situación del olvido institucional, la despoblación, que es una situación que hace peligrar su futuro y el de las siguientes generaciones, ¿no? En lo que llevamos de temporada en La España Olvidada hemos conocido iniciativas como Mi Pueblo Lee, como Pueblo. Hemos conocido también la situación de dos provincias como son León y Jaén, de la mano de plataformas ciudadanas de dichos lugares, y hoy vamos a hablar de Béjar. Yo soy Jorge Molina y me acompaña Carlos García Martín, que es miembro de Salvemos Béjar. ¿Qué es Salvemos Béjar? Bueno, antes de presentar Salvemos Béjar, vamos a saludar a Carlos, así que yo creo que va a ser mejor darle los buenos días en esta mañana de lunes. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Una mañana que al menos aquí en Madrid es bastante nublada, no sé cómo estará por allí. Bueno, yo la verdad es que ahora mismo hablo desde Valencia porque estoy fuera, pero vamos, por aquí está nublado también, por la otra punta de España. Vamos, si en Valencia no hay sol, eso bueno es un reflejo de que estamos en invierno, ¿no? Mala cosa. ¿De temperatura cómo vais? ¿Bien? ¿Hace falta abrigo para salir a la calle? No he salido mucho a la calle, pero veo que la gente va abrigada. Vale, bien. Pues hoy, bueno, aparte de hablar de Béjar, pues ya tenéis el parte meteorológico un poco de esta semana, por si lo necesitáis. Bueno, decíamos que Salvemos Béjar. ¿Qué es Salvemos Béjar? Bueno, es una plataforma ciudadana que nació en 2018 de la mano de un grupo de jóvenes que decidió unirse para buscar soluciones y proponer proyectos que frenen el proceso de despoblación que sufre, bueno, Béjar, ¿no? La Sierra de Béjar y el municipio en sí. Béjar es un municipio de la provincia de Salamanca y es capital de la comarca de Sierra de Béjar, que está situada al sureste de la provincia. Béjar, bueno, hay datos que son alarmantes y es que ha perdido el 18% de su población en lo que llevamos de siglo, ¿no? Pasando de 15.600 habitantes aproximadamente en el año 2000 a 12.700 en 2020. Es una barbaridad, casi 3.000 habitantes en 20 años. En 1970 es que además Béjar, el núcleo de población, llegó a rozar los 18.000 habitantes, ¿no? Por lo tanto, esto ejemplifica un poco cuál es la situación de este lugar, ¿no? Y cómo la población no deja de decrecer. Y no es solo preocupante la situación de Béjar municipio, sino de la comarca, ¿no? Porque es que la situación es aún más sangrante, porque fíjense, en 2017 el censo era prácticamente de 20.000 personas en la comarca, pero es que en 1950 la población llegó a ser de 40.000 habitantes, es decir, que han perdido la Sierra de Béjar la mitad de su población en 7 décadas. Un dato alarmante, es decir, donde antes había 2 personas, ahora solo hay una. Y eso es un dato alarmante, porque además ha habido un envejecimiento progresivo de la población. Bueno, yo creo que la situación habla por sí sola, ¿no? Los datos ejemplifican un poco cuál es la situación de Béjar. Y yo creo que Carlos nos va a ayudar mucho a conocer cómo se ha llegado hasta aquí y sobre todo cómo se puede salir de aquí, ¿no? Lo que proponen ellos. Empecemos por el principio, si te parece, Carlos, porque Vale. yo he hablado un poco de Salvemos Béjar y tal, pero seguro que tú explicas mejor cómo surgió el proyecto y cómo ha evolucionado en los últimos años, ¿no? Si ha recibido apoyo de la gente de Béjar, si habéis, bueno, cómo ha cambiado el proyecto en estos años, 4 años casi que lleváis de trayectoria. Bueno, pues inicialmente empezamos presentando un proyecto presentando una propuesta para que el municipio se presentara a un concurso de arquitectura. Porque, bueno, uno de los principales problemas que tenemos en Béjar es que la zona más antigua de la ciudad ha sufrido mucho abandono durante muchos años y era un poco una forma de reivindicar, ¿no? que hay que volver a repoblar Béjar, ¿no? A todo lo que teníamos, recuperarlo. Y bueno, Béjar durante los años 70, bueno, durante el pasado siglo y durante muchos siglos ha tenido una larga tradición vinculada a la industria textil. Y esta propuesta también iba enfocada un poco
a demandar estudios vinculados a este sector como, pues bueno, como paso previo a recuperar industria o a generar nueva industria, nuevos comercios y fijar población. Además, también atraer población joven a esta zona de la ciudad. De ese primer proyecto por el que hemos seguido luchando y estamos intentando ver si se consigue financiación para que se haga, pues ya luego hemos ido recabando ideas, estudios y trabajando también un poco, que mencionabas antes, el hospital, con otras plataformas. En el tema del hospital, pues hemos ido dando el apoyo a la plataforma por la sanidad de Béjar, que además ahora se han unido con la zona de Barco de Ávila, pues porque todos estos municipios ya no solo Béjar, sino los del entorno que vivimos en una zona de sierra, pues tenemos muchos servicios muy alejados, bien en la zona de Ávila, pues respecto de Ávila, o en esa zona respecto de Salamanca. Entonces, pues se han ido también estableciendo sinergias, conversaciones con los municipios del entorno para empezar un poco a demandar servicios para toda la zona, no solo para nosotros. Mencionabas antes el descenso de población de Béjar. Bueno, Sí. una de las cosas que hemos trabajado en los últimos años ha sido hacer un estudio y ver qué municipios podrían incorporar pues, esta idea surge con el hospital, pero podríamos estar hablando de muchos otros servicios, ¿no? De cómo tomar como referencia, en vez de la provincia para la distribución de determinados servicios, tomar distancias máximas y tiempos máximos de desplazamiento. Estoy viendo que los municipios que están en el entorno de Béjar a máximo 45-60 minutos para que pudieran beneficiarse de los servicios de Béjar, esa población ha cambiado desde los 66.000 habitantes que podrían estar beneficiándose a principios de siglo de un hospital en Béjar a 40.000. Yo creo que va muy ligado como estas zonas de la sierra, que tenemos muy complicado el acceso a determinados servicios, Sí. ya no solo por la dispersión, bueno, por la propia dispersión, pero también por la orografía del terreno, Claro. y todos los condicionantes que tenemos en nuestro entorno. Hace poco veía un dato del Ministerio frente al Sí, reto Miteco, ¿no? demográfico. Sí, que se está quedando más en un ministerio que hace estudios que verdaderamente Sí, claro. plantear Un think medidas tank de de verdad. estos. Pues uno de los estudios que habían publicado hace poco es cómo los municipios de zonas de sierra han perdido muchísima más población a nivel que el resto del mundo. Yo creo que lo hablaba estas últimas semanas hemos estado hablando con miembros de otras asociaciones, por ejemplo en el Bierzo o en otras zonas de nuestra comunidad o de otras comunidades, y pues coincidimos en que a la hora de enfrentar el reto demográfico, evidentemente va a haber cosas que sean comunes para todos, como pueda ser lo que decíamos antes, el acceso a los servicios, pero que luego habrá que individualizar en cada caso concreto las condiciones de esos territorios, porque habrá cosas en común y cosas Claro. diferentes. Entonces, bueno, pues por ahí hemos seguido intentando un poco, ya no solo decir necesitamos un hospital, sino qué municipios podrían adherirse a él, por qué se podrían adherir a estos municipios. Consideramos que, evidentemente, pues ante una emergencia, el tiempo es fundamental. En Béjar el hospital se ha ido desmantelando y creemos que esto ya no trae consigo solo la pérdida de servicios, sino que muchas veces, mucha gente, pues cuando cogemos el coche para ir al hospital a Salamanca, ya directamente decimos, bueno, pues hacemos aquí las compras. Entonces, esta supresión de servicios al final acaba teniendo también una repercusión sobre el propio comercio. O sea, el demandar servicios también, pues bueno, lleva que todo eso, porque ya que has cogido el coche, oye, pues mira, hago la compra aquí y tengo más tiendas y todo lo que tú quieras. Sí. Entonces, luego esto es un problema para el comercio. Estas navidades, hablando con una chica que ha emprendido un comercio de ropa en Béjar, pues bueno, estábamos hablando de lo complicado que es para un pequeño comercio renovar una colección sin haber sacado las ventas anteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hace que luego pues los propios comercios a lo mejor no puedan ser atractivos
porque no tienen tampoco posibilidad de renovarse. Entonces creo que es un poco una pescadilla que se muerde la Sí, cola claro, es como un poco sí, y justo, ¿no? Que es un poco como el efecto dominó. O sea, todo, cuando cae una pieza caen las demás. sí, porque además luego vemos que por parte de las administraciones, pues bueno, siempre el mayor argumento que tienen para dotar de servicios a una población es precisamente la propia población. Sí. Entonces, mientras este siga siendo el parámetro y no se establezca, pues bueno, ya vemos que hay más asociaciones que lo defienden, pues eso, una redistribución de los servicios para que haya un acceso equitativo. Ujú. Evidentemente, somos conscientes de que no puede haber un hospital cada 20 kilómetros. No, no, Que claro. también parece cuando demandas un hospital en una zona, parece como que no, evidentemente que no. Habrá que plantear cómo hacerlo. Y bueno, creemos que para eso pues, existen herramientas de, pues eso, de tiempo. Nosotros los estudios los hacemos por tiempo y distancia, pero evidentemente la distancia, en función de la infraestructura con la que puedas acceder al servicio, pues no es. De hecho, claro, este es uno de los grandes debates que existe ahora, que se plantea la reforma del sistema de financiación autonómica, porque, bueno, hay comunidades, ¿no? Las comunidades más pobladas, en especial, por ejemplo, Comunidad Valenciana, Andalucía, creo que Cataluña y Madrid también, reclaman que se haga un cálculo para la financiación autonómica basada en el número de habitantes, ¿no? Y las provincias de la España vaciada, ¿no? Las provincias que sufren más la despoblación, que de hecho yo creo que se reunieron en Santiago hace apenas 2 meses, yo juraría, que son, bueno, Galicia, Asturias, Castilla y León, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y creo que hay alguna más, Cantabria también. Lo que reclaman es que no se tenga únicamente en cuenta el número de habitantes, ¿no? Sino que se tenga en cuenta también otros, bueno, otros Otros. baremos, porque no vale lo mismo. Tú me decías que estabas en Valencia, no vale lo mismo asegurar un hospital, no es el mismo el coste, el tener un hospital en Valencia, ciudad, para 100.000 habitantes, que tener un hospital que dé servicio a 100.000 habitantes en una provincia como Salamanca o en una provincia como León. El coste es diferente, posiblemente en León o en Salamanca para dar servicio, cobertura médica a 100.000 habitantes necesites más de un hospital, mientras que en Valencia puedes tener el Hospital de la Fe, que ese te da servicio a 100.000 o más habitantes, ¿no? Quiero decir que el coste que no depende únicamente de tener 8 millones o 1 millón, quiero decir que el que tiene 8 millones no tiene por qué cobrar 8 veces más que el que 1 millón, ¿no? Porque la financiación Sí, autonómica depende de más cuestiones aparte del número de sí. habitantes. Sí, y yo creo que luego dentro de la propia financiación autonómica, luego se sucede muchas veces el mismo problema, porque, vale, vamos a darle más dinero a Valencia, pero luego el problema es que en Valencia se hace toda la inversión en Valencia Capital o Sí, en Salamanca. Vemos que la inversión, aparte de lo poco que se destine, o bueno, o cómo se destine, luego las propias provincias siguen llevando o aplicando esas políticas de sí. centralización única y exclusivamente en las ciudades. Esto es que, evidentemente, luego ya a mayores tiene un coste para los propios usuarios de los servicios, porque yo me tengo que pagar mi desplazamiento de Béjar a Salamanca. ¿Cuántos Tengo que. kilómetros hay de Béjar a Salamanca? De Béjar a Salamanca hay 70 kilómetros, 70 unos kilómetros. 3 cuartos de hora por la Ujú. autovía, más o menos. Vamos, la distancia tampoco es mucha, pero luego Bueno, pero ya lo son que. 70 kilómetros, que ida y vuelta son Sí, ciento sí. cuarenta ¿eh? Claro, y son 70 kilómetros que ahora, por ejemplo, no sé cómo está el tiempo allí, porque como ya te digo, yo estoy ahora mismo en Valencia, pero luego, por ejemplo, uno de los problemas que hay en el caso de la comunicación dentro de Salamanca es el tema en invierno, nieblas, heladas, esos 70 kilómetros perfectamente en invierno se pueden convertir en una hora larga. Ujú. No hablemos ya, o sea, bueno, en el caso de Béjar, afortunadamente es un municipio de cierta entidad y tenemos pues, bueno, comunicación vía autovía que no solemos tener problemas de heladas, etcétera, etcétera. Pero si empezamos a hablar de pueblos de la sierra, el sistema de viabilidad de las carreteras no está siempre asegurado. Ujú. Vemos que hay municipios que, hombre, no ha habido noticias últimamente de semanas enteros confinados por tema invernal, pero sí, pues bueno, pues los retrasos que puedan suponer y luego lo difícil que es llevar todo. Pues en el caso de Beja, ya te digo, tema orografía sobre todo. Estamos en una zona de montaña, tenemos muchos municipios del norte de Cáceres también muy cerca, pero a la vez muy lejos, por las carreteras que son por puerto de montaña, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, luego creo que también habría que, aparte de hablar de los propios servicios, pues bueno, el tema tren,
o métodos de transporte alternativos Ujú. y otras muchas cuestiones que creo que volvemos a lo mismo. No tenemos la población como hándicap. Estas navidades nos reuníamos con el alcalde, nos hemos reunido con el alcalde de la ciudad y una de las cosas que estábamos hablando es ver, bueno, pues si a toda esa vivienda vacía se le podía dar salida Sí. vía vivienda pública. Todos los municipios de menos de 20.000 habitantes no tienen potestad para gestionar un parque de vivienda pública. Entonces Sí, ya vamos, estamos que... defendiendo la Junta de Claro, Castilla es y lo que León. decías antes, que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque al final es... no, el problema es la población, pero si no se toman medidas o existe una burocracia excesiva, ¿no? Que impida luchar contra la despoblación, pues hombre, esto es imposible que se acabe, ¿no? Es la historia de nunca acabar y Claro. bueno, y además es que cada vez va peor, porque lo tenéis muy bien explicado en vuestra página web y lo comentaba yo en la introducción, cómo Béjar ha perdido el 18% de su población en 20 años y el 18% de su población siendo la capital comarcal o el centro de servicios de una comarca, que generalmente los Sí. capitales comarcales, al ser donde se concentran más servicios, ¿no? O todos los servicios administrativos, suelen ser las poblaciones que dentro de las comarcas menos despoblación sufren, ¿no? Y aún así, Sí. en 20 años el 18% de la población. Es un dato Sí. alarmante. Y teniendo en cuenta que, pues bueno, por ejemplo, si cogemos Ciudad Rodrigo, que podríamos ponerlo a la par en ciertos aspectos dentro también de la provincia de Salamanca, pues respecto de Ciudad Rodrigo, Béjar cuenta con un hospital, Béjar cuenta con campus universitario y, o sea, con todos los, o sea, pese a la existencia de determinados servicios que podrían ser un atractivo, la población no ha parado de descender. Y luego, otra de las cosas que también hemos comentado o comentamos a veces es que tenemos un censo actualmente de 12.500, si no me equivoco, Ujú. aproximadamente. Pero también hay que tener en cuenta que yo, por ejemplo, estoy censado en Béjar y ahora mismo estoy en Valencia. Sí. O un montón de gente joven que verdaderamente a lo mejor seguimos Ese es censados en Béjar, estamos censados y estamos fuera. O sea que la Sí. población real Ese es es un tema menor. que quería tocar precisamente, porque, claro, tú estás en Valencia, no sé si es por motivos de estudios, por motivos laborales, pero sí, en el caso de que así sea, ¿es esta la situación generalizada entre los jóvenes en Béjar? Quiero decir, es necesario, me decías que había un campus universitario, pero es necesario, entiendo que de la Universidad de Salamanca, es necesario, o se ven obligados la mayoría de jóvenes a emigrar para buscar trabajo o formación. Sí. Sí, mucha gente sí, y o sea, tajante. No, y además es que lo que yo también he ido viendo en los últimos años, ¿no? Hablando con gente que sí que está allí estudiando, es que ya en el simple hecho de salir de fiesta, que parece una tontería, pero bueno, No, es sí, que ocio. la propia gente que estudia en Béjar, hay muchas veces que ya coge los jueves y me voy a Salamanca, o sea, ni siquiera hay casos de todo, desde luego, a ver si me va a escuchar alguien. Y no, bueno, evidentemente hay gente que se queda en dejar, pero los estudiantes que llegan yo creo que no compensan con los que nos vamos. Y, y luego eso, evidentemente que si hay gente que estamos fuera, no estamos haciendo un uso de fruterías, pequeño comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco estamos contribuyendo muchas veces a garantizar ya no los servicios, el comercio, Sí, la economía de el ocio, proximidad. etcétera, etcétera, Ujú. etcétera. Y yo creo que dentro de las posibilidades, Bejar cuenta con muchas cosas a favor, pero también muchas en contra. Muchas en contra, fundamentalmente, yo creo que y esto creo que pasa en más puntos del medio rural, se ha invertido mucho en turismo, se ha apostado mucho por el turismo como el sector necesario o fundamental para salvar el medio rural, pero lo que no nos damos cuenta es que mi generación o mis generaciones, las generaciones actuales que estamos actualmente estudiando, siempre nos han dicho que somos una de las generaciones más formadas. Evidentemente necesitaremos entonces en el medio rural, que últimamente estamos viendo muchas fotitos con muchos animales, Sí, evidentemente que en Castilla y León hay ganaderos y hay agricultores, que hay que hacer de este sector un sector atractivo para la gente joven, pero también hay otra gente que hemos estudiado otras cosas o que nos queremos dedicar a otras cosas de las que parece ser que en Castilla y León no se habla, porque parece ser que ahora todo el mundo nos dedicamos al sector del campo, que se vive muy bien del sector del campo, sí, y verdaderamente ni hemos escuchado a los ganaderos, ni estamos dándonos cuenta que también hay gente que nos queremos dedicar a otros sectores ujú. también en nuestra tierra.
Hemos hablado del hospital comarcal, ¿no? Que si no me equivoco se quedó sin servicio de urgencias hospitalarias y de hospitalización durante la primera fase de la Ujú. COVID-19 en 2020. ¿Esta situación sigue siendo la misma o se han restablecido estos servicios? Bueno, pues el hospital de Béjar, desde actualmente he visto justo que está el servicio vamos, está la planta de hospitalización, vuelve a estar abierta, pero en las últimas semanas creo que no ha vuelto a haber ingresos. O sea, Ujú. también esto desde que se reabrió ha sido un poco una reapertura de aquella manera. Y bueno, yo creo que el hospital de Béjar, el problema viene ya desde en el año 99, el hospital de Béjar pasa a depender del de Salamanca. Sí. Y desde esos momentos, ya no solo con la COVID-19, que ha sido evidentemente un recorte de urgencias y planta hospitalaria de golpe, pero desde el año 99 se han perdido laboratorios, se ha perdido archivos, se ha Claro, perdido eso te iba a cocinas, decir, se ha porque he perdido visto que paritorio. paritorio, Yo, por ejemplo, laboratorio, nací en cocina, claro. Béjar. Claro, yo nací en Béjar y el año 94, el último año, ha sido el último año que ha habido partos en Béjar. O sea, ya esto viene de largo y desde que el centro lo adherieron, perdón, al centro de Salamanca, pues lo que se ha ido haciendo es suprimir servicios progresivamente en Béjar y empeorar las condiciones. Claro, limitar los medios que tienen los profesionales. Ujú. Yo muchas veces, y además es una cosa que me da rabia, porque muchas veces oyes el comentario de es que estos médicos que hay en Béjar me han tratado fatal. Bueno, vamos a ver, los médicos que hay en Béjar, muchos son los mismos profesionales que hay en Salamanca, entonces no es problema de que sean mejor o peor profesionales, sino que en Béjar hay una carencia de medios respecto a Salamanca. Evidentemente Ujú. te van a dar un diagnóstico más completo en Salamanca. Pero al final, yo creo que con los recortes que se han ido sucediendo en el hospital de Béjar, lo que la Junta ha conseguido ha sido que, bueno, pues que muchos bejaranos ya directamente lo que critiquen sea el propio hospital, Sí, no los servicios que se claro. ofrecen en el hospital. Entonces, creo que también ahí la Junta de Castilla y León pues intenta ya directamente convencernos de que lo mejor es ir directamente a Salamanca y ni siquiera luchar por un hospital en Béjar Ujú. que podría funcionar mejor, o que a lo mejor habría que plantear otra posibilidad, si tiene que ser un centro de altas prestaciones, con más consultas, sin hospitalización. A lo mejor hay que plantear soluciones intermedias, yo no digo que no. Pero desde luego hay que buscar una solución definitiva del hospital y no seguir recortando y haciendo que la población ya, pues eso, no quiera ni siquiera hacer uso Sí. del servicio. Os habéis movilizado en varias ocasiones para reclamar un futuro digno para este hospital, ¿no? Bueno, hablabas también al principio bueno, la propuesta que habéis hecho, ¿no? Para reactivar y rehabilitar uno de los barrios más históricos, ¿no? Las zonas más históricas de la ciudad de Béjar, que si no me equivoco es el barrio de La Antigua, ¿no? Estoy más o menos, es del proyecto que organiza cada año, ¿no? La Fundación Richard Dreyfus, no sé si lo he dicho bien, o Dreyhaus. House. Dreyhaus, yo, y mira que estudiaba alemán, no sé si este hombre será alemán, es terrible. Sí, sí, sí. Pero, Es que pero, sale. pero también entiendo que en Béjar hay otras reclamaciones. Por ejemplo, si no estoy mal informado, la Junta de Castilla y León, que además creo que Mañueco estuvo en Béjar hace poco, no sé si Este estuvo, domingo. ayer mismo fue, entonces. Eh, fue, ¿no? Pero tengo entendido que Mañueco ha incumplido, por ejemplo, una de las promesas que hizo en 2019, o no sé si incluso antes, bueno, ya no sería Mañueco, no sería el anterior, Herrera, pero que era la reindustrialización de la zona, ¿no? ¿Es esta otra de las reclamaciones que existen en Béjar, una reindustrialización de la comarca y de la ciudad? Sí, evidentemente sí. La Junta de Castilla y León aprobó hace, si no me equivoco, en 2019, juraría que en 2019, pero bueno, no sé si me equivoco, 2019-2018, aprobó un plan de reindustrialización para Béjar, un plan de reindustrialización que, bueno, que yo personalmente no lo entiendo. No entiendo que de un plan de reindustrialización se destine más de la mitad a una infraestructura turística, como es la Covatilla, que llevamos 20 años con la estación de esquí. Creo que ha abierto también este fin de semana la zona de debutantes en todo el invierno. Y bueno, creo que de un plan de reindustrialización que más de la mitad de los fondos vayan destinados al sector turístico, no es el Que es un sector sector industrial. terciario, o sea, señores, los Efectivamente, señores políticos necesitan coger un libro de conocimiento del medio para diferenciar sector secundario y sector terciario, o sea, @Junta de efectivamente. Castilla y León, por favor, entérense.
Y luego veo que lo que podríamos decir de ese plan que más va a reindustrialización como tal han sido, pues bueno, rebajas, bueno, fondos destinados a la rebaja en las parcelas del polígono industrial. Está muy bien hacer rebajas, evidentemente, en el polígono industrial, pero siempre y cuando el polígono industrial funcione. Sí. Polígono industrial de Béjar, para mí eso, yo además estudio arquitectura y para mí el polígono industrial de Béjar se hace mal desde el inicio. Es un polígono que queda total y absolutamente desvinculado de la ciudad y que no cuenta con, pues bueno, no, se podría haber planteado hacer un puerto seco, se podría haber planteado acercar el polígono a la ciudad, se podría haber planteado ampliar el vivero de empresas que se lleva reclamando mucho tiempo y creo que es una de las cosas que en teoría se va a hacer. Pero al final vemos que el plan se ha tenido que postergar 2 años más por la pandemia y que verdaderamente de los 8 millones que finalmente creo se otorgaron al plan, creo que se ha invertido 1 millón en un laboratorio en la Escuela de Ingenieros, que bueno, por lo menos hemos mejorado un poco la facultad. Algo es algo, ¿no? Pero bueno, me llama la atención, ¿no? Es posible además que Mañueco ayer, desconozco lo que dijo, ¿no? Pero en su comparecencia, que seguramente hiciera una en Béjar, volviese a prometer lo mismo que en 2019. Siempre me acuerdo del caso de Soria, que les prometieron a los sorianos, y me río, pero es terrible. Yo creo que fue hace ya 14 o 15 años una unidad de radioterapia en el hospital de Soria, que lo fue a prometer el señor Herrera hace 14 o 15 años en una campaña electoral, o sea que tuvo que ser en las elecciones de 2008 posiblemente. Bueno, 2008, no, fueron 2009, yo creo 2015, 2011, bueno, 2007, ponle. Y Mañueco fue esta semana otra vez a Soria y volvió a prometer lo mismo, o sea, 15 años después, o sea, que es algo que me llama muchísima atención. Digo, no os extrañéis si dentro de 15 años os vuelven a prometer la reindustrialización. Qué horror. No, y Sí, perdón. hemos visto a Mañueco, hemos visto también por aquí. Mañueco, por Sí, ejemplo, bueno, también no, habló claro, o sea, no hablo solo de del Mañueco, hablo de hospital. todos en general, o sea, No, vamos a sí, ver. sí, pero que me refiero es lo que dices, que no han aparecido por esta tierra en cuestión de 2 años y medio y ahora vienen a prometernos un hospital, porque también es una de las cosas que habló Sí, verdad. Mañueco, ¿no? Ahora Lo vino a de... prometer un hospital y la reindustrialización de Sí, la zona, a lo que exacto. llevamos acostumbrados ya mucho tiempo, pero bueno, parece ser que seguimos en las mismas y siguen tratándonos igual, unos y otros. Ujú. Bueno, claro, o sea, al final son muchas promesas incumplidas, ¿no? O sea, la reindustrialización. ¿Hay algo más que deban saber los oyentes? ¿Alguna promesa incumplida sangrante o alguna reclamación histórica de la Sierra de Béjar? No lo sé, yo creo que ya últimamente ya Hemos ha dejado sido títeres sin todo cabeza muchas, ya. muchas promesas, ¿no? Ha sido, bueno, lo que decíamos antes, por ejemplo, la apuesta por el turismo, siempre se ha apostado por el turismo. Una reclamación que hubo en Béjar fue un parador de turismo, eso fue otra cosa que evidentemente nunca se hizo. Otra de las reclamaciones que se lleva haciendo mucho tiempo es que se rehabilite y se está rehabilitando ahora la finca del Bosque, que es una finca renacentista que hay en Béjar, que es titularidad compartida de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de Béjar. Y vemos también que llevamos para restaurar un bien de interés cultural, que además ejemplo único en la comunidad pues, cómo es la finca, pues llevamos más de 20 años y en los últimos 20 años, lejos de, bueno, ahora parece ser que estamos avanzando un poco, pero bueno, en 20 años, lejos de avanzar en la rehabilitación, por ejemplo, de este espacio, vemos cómo se han perdido fuentes, se han perdido elementos del jardín, o sea que desde que este bien patrimonial pasó a manos públicas, se han perdido más cosas por la pasividad de Junta, de Ayuntamiento o de ambos. Y así yo creo que es un poco en el tema patrimonio, y Ujú. yo creo que por eso también nosotros decidimos dar esa puntillita al tema rehabilitación, al tema patrimonio. En Béjar, la verdad es que la gestión patrimonial ha sido más que lamentable. Deficiente, vamos a decir, ¿no? Sí. Deficiente. Bueno, al menos espero que los oyentes conozcan ahora un poco mejor la situación de Béjar, y ya que se está invirtiendo tanto en turismo, hombre, pues les invitamos a que visiten Béjar algún fin de semana, ya que tanto invierten en turismo, hombre, pues que aprovechen y visiten si no saben qué hacer. Por ejemplo, aquí en la zona de Madrid está cerquita Salamanca, no está tan lejos, ¿no? O sea Sí. que, hombre, yo entiendo que si estás en Barcelona, a lo mejor irte un fin de semana a Salamanca, pues te pilla un poco lejos, ¿no? Pero desde Madrid, por ejemplo, los madrileños les invitamos a que visiten Béjar. Ya para ir cerrando, ¿cómo puede contactar la gente con vosotros? ¿Cómo puede contactar con Salvemos Béjar? ¿A través de redes sociales, entiendo? ¿A través de un correo?
Sí, bueno, yo creo que a través de redes sociales, de bien Twitter, Instagram o Facebook, en cualquiera de las tres, la web es Salvemos Béjar, y el correo igual, salvemosbejar@gmail.com. Pero bueno, yo creo que muchas veces es más rápido por redes sociales, aunque Sí, la vía existe, por correo electrónico también, ¿eh? eso es verdad. Es verdad que las redes sociales muchas veces son más accesibles y más rápido el contacto. Y además mucho menos formal también en muchas ocasiones, o sea que genial. Sí. Pues Carlos, ha sido un placer tenerte esta mañana de lunes aquí en La España Olvidada, dando a conocer la situación de Béjar, que la verdad, fíjate que a mí es un tema que me interesa mucho, el de la España vaciada, ¿no? Y demás, y sí que había oído en alguna ocasión las reclamaciones de Béjar, pero hasta que he grabado con vosotros no me había puesto a estudiar el tema en profundidad, ¿no? O sea que a mí también me ha venido bien, supongo que a los oyentes también, este programa para conocer aún más la situación de bueno, la provincia de Salamanca y en concreto de vuestra comarca, ¿no? Y de vuestro municipio. Así que lo dicho, muchísimas gracias y esperemos recibir buenas noticias en los próximos meses, mejor que años, acerca de la población o de la inversión en Béjar. Pues sí, muchísimas gracias también a vosotros por dar voz a estas reclamaciones que yo creo que también es una de las cosas que es complicada, ¿no? Desde el medio rural muchas veces pues no tenemos la misma visibilidad que se tiene desde las ciudades y no nos es tan fácil ponernos en contacto, así que muchas gracias por el programa y por invitarnos a participar.